un poquito sobre algunas cosas en cuanto a, pensando en misiones. ¿Cuántos quisieran, cuántos están, ya no levante la mano, pero cuántos están apoyando a misiones ahí? Y esta iglesia sin duda apoya fuertemente a misiones, pero ¿cuántos quisieran apoyar aún más con misiones? Cada año cuando uno es desafiado en una predicación, estuve en la enseñanza de una humilde enseñanza, como él dice, de Jason Kenny en la mañana, de misiones, y ¿sabes? Salir de la enseñanza desafiado a hacer algo más por misiones. Entrar aquí, como dije, te dan ganas de hacer más o de ponerte mucho más agresivo en cuanto a misiones, al escuchar los testimonios de cada uno de los hermanos desde Tacna hasta el norte allá de Argentina. Uno es desafiado y es emocionante ver lo que Dios está haciendo, y a veces quisiéramos poder hacer más, pero a veces hay cosas que pueden estar robándonos la bendición de poder dar más para la obra o entregar más. El creyente siempre está luchando con cosas, como en Filipenses un autor lo decía así, encontramos ciertos ladrones que nos roban el gozo, nos roban algunas cosas, y saben que si no tenemos cuidado en cuanto a misiones, uno quisiera hacer más, está el deseo, pero hay ciertas cosas que a veces nos atrapan y uno dice, bueno, cuando salga de tal situación quizás apoyaré más, o como quisiera no tener esta deuda o no tener estos gastos y quizás apoyar más a misiones. Si eres un hijo de Dios y ves la necesidad del mundo, eso debe ser algo normal en nuestra vida, ¿ves, hermano? Debe ser algo normal, ver la necesidad, ver ciudades o lugares donde no hay creyentes, lugares donde no hay iglesias, debe a nosotros hacernos un dolor. Ahí en la ciudad de Iquique tenemos una de las fiestas grandes, quizás la más grande del país, es la fiesta a la Virgen de la Tirana, y con mi esposa es una fiesta muy famosa, viene gente de muchos sectores del país. La Tirana es un pueblito, no sé, los iquiqueños me ayudarán, quizás 300, 500 personas viven ahí, pero cuando es la fiesta sube a 300.000, a 400.000 personas, o sea, viene gente de todos los lados a la fiesta. Y fuimos con mi esposa a ver un poco de qué se trataba, justo ahí el 14 de julio, un poquito, unos días antes. Y ¿sabe, hermano? Era algo triste poder ver la idolatría. A veces estamos acostumbrados a ver algunas imágenes, pero ahí era ver millones y millones de imágenes, miles de personas tratando de llegar a Dios de alguna manera, pero por un camino equivocado. Y era triste, pero además de triste era como un dolor en el corazón de impotencia de no poder hacer algo más allá. Y eso debe ser el sentir de cada creyente, ¿amén, hermano? Eso debe ser el sentir por tu gente. Lo vemos en Pablo haciendo lo mismo, con un dolor. Él decía, quizás hubiese preferido, estoy dispuesto a perderme yo, pero a ganar a mis hermanos. Pero a veces hay situaciones o hay cosas que nos pueden robar alguna de esas bendiciones. Mira lo que dice la Biblia ahí en el libro de Lucas. El libro de Lucas y el capítulo 12 y el verso, vamos a empezar del verso 15 en adelante. Lo tiene, hermano, ¿verdad? Lucas 12 y el verso 15, y dice, y les dijo, mirad, y guardaos de qué, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oramos. Padre, gracias por esta porción de su palabra. Usa, Señor, este texto para ser desafiados y corregir muchas cosas también en nuestra vida. Señor, habla a nuestros corazones y te daremos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Un par de preguntas, hermano. ¿Hay algo
que a usted le quita el sueño? ¿Hay algunas cosas en su vida que no le deja dormir tranquilo? Hay algunas, usted puede pensar en algo que si usted perdería tal cosa, usted estaría devastado. Hay cosas así en su vida, no sé, si perdiera, algunos pierden, no estoy en contra de la mascota, pero una vez allá en Chile, una persona, un periodista de la televisión, faltó a su trabajo por mucho tiempo hasta la licencia porque había perdido su mascota y eso lo tenía totalmente derribado. Para otros, quizás que pierda Melgar puede ser, no sé, puede ser que lo tire al suelo. Para otro, perder su teléfono. Mirko perdió su teléfono, Mirko está enterito allá, gracias a Dios. Pero para algunos, perder su computador o alguna cosa, perder alguna relación, perder algo de trabajo, quizás lo botaría por el suelo. No sé qué cosas qué situación en su vida podría suceder que usted la pierda y usted quedaría destrozado, no podría seguir avanzando en la vida. Es urgente que determinemos en nuestra vida y que evaluemos cuánto control ejercen las cosas sobre nosotros. Es importante porque a veces cuando las posesiones, las cosas materiales ejercen un control sobre nosotros, estamos en una zona muy peligrosa. Y es lo que estaba sucediendo aquí con la historia. Entonces, si hay algo en su vida que pudiera impedirle confiar en Dios y honrarlo como Él se debe, eso sería un ídolo, ¿cierto? Si hay algo en su vida que toma el lugar principal en su corazón, y si eso no es Dios, estamos en presencia de un ídolo. Entonces, viendo aquí la lectura, un autor puso este principio de esta manera y me pareció muy interesante. Todo aquello a lo que nos aferramos, lo perderemos algún día. Todo aquello por lo cual nosotros luchamos y podemos obtenerlo, lo perderemos en algún momento. No hay pocas historias en la vida donde personas trabajaron muchísimo, ahorraron mucho, murió, y el hijo vago, no es una palabra vago, ¿no? El hijo que nunca hizo nada, ni siquiera se levantaba, está disfrutando toda la herencia de la persona, del papá que trabajó y trabajó y trabajó. No son historias tan poco frecuentes, hay muchas historias así. Entonces, todo aquello que nosotros podamos aferrarnos, en algún momento se podrá perder. Entonces, lo que debemos entender, Dios es la fuente de toda bendición para nuestra vida. Dios siempre será la fuente de toda bendición para nuestra vida. Hay quienes entienden esta realidad y han aprendido a manejar todo lo que tienen para que Dios sea glorificado. Pero ¿saben? Hay otro grupo de personas que Dios le ha dado y no ha sabido manejar bien las bendiciones de Dios. Entonces debemos entender, tenemos que tener claro esto. Adoramos al Dios que nos da bendiciones, pero muchas veces nosotros nos enfocamos en las bendiciones y a veces las bendiciones de Dios, lo que Él nos da, a veces nosotros lo pervertimos y a veces nos sacan de la voluntad de Dios. El pecado ha tocado tanto nuestra vida que aún las bendiciones que vienen de parte de Dios, a veces nosotros las podemos dar vuelta y pueden fallar. Esto afecta la relación con Dios si no sabemos manejar esto. En la historia que acabamos de ver, al aumentar las riquezas este hombre también permitió que creciera su orgullo, su autosuficiencia. En última instancia, la arrogancia le costó la vida y nada le sirvió tener tantas cosas en su vida. El verdadero propósito en la vida, no es la cantidad de cosas que tenemos, no es la abundancia que tenemos, sino conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender? El Señor, mire el versículo 15, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ahí está el propósito de la vida, hermano. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor estaba aquí tratando de enseñar a los discípulos, a sus oyentes, el verdadero objetivo y propósito en la vida. Es insensato, no es sabio no tomar en cuenta a Dios y pensar solo en lo que podemos experimentar
lograr o acumular para nosotros. Es insensato. Bueno, este mundo vive de esa manera, acumulando, acumulando. Bueno, la Biblia y Dios nunca está en contra de las personas que tienen dinero. Está en contra de cómo la actitud que tenemos hacia el dinero. En eso radica el asunto. Entonces Dios usa personas con dinero, Dios usa personas sin dinero, pero es el propósito de la vida lo que nosotros debemos tener claridad. Este hombre ignoró dos cosas importantes. Primero, no vio más allá de sí mismo, sino que todo giraba alrededor del yo. Lo que yo he conseguido, lo que yo tengo, lo que yo haré con lo que tengo. Así estaba pensando el hombre de la historia. No vio más allá. Luego, no vio más allá de su propia existencia. Se olvidó de Dios y de sus semejantes. Es decir, él quiso aferrarse tenazmente, quiso aferrarse con todas a las bendiciones que Dios le había dado, sin contar que en la realidad él no controlaba su vida. ¿A qué se aferra su vida, hermano? ¿A qué cosas se puede aferrar la vida de una persona? A veces se aferra a relaciones entre personas. Para algunos, no solo el dinero, sino que relaciones de personas a veces pueden estar muy aferrados a algunas metas. Personas están obsesionadas con algunas metas y están atrapados con eso. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay personas que son soñadoras y están aferrados a sus sueños y quieren alcanzar aquellas cosas. A otras personas están aferradas al pasado y no lo sueltan, pero no les permite avanzar. Otras personas están atrapados o aferrados a sus ideas erróneas. Siempre la pregunta que uno hace cuando estamos con el pastor Miguel o conversamos en grupo, decimos: ¿cuánto avanzar con una persona? ¿Cuánto puedo invertir en una persona? Y siempre la respuesta va a ser: si esa persona es enseñable, no importa la edad, uno podrá avanzar. Pero sabe que a veces nuestras ideas erróneas nos encierran y no nos permiten seguir avanzando. ¿A qué se está aferrando usted? Entonces, percepciones equivocadas y muchas situaciones a veces nos aferramos. ¿Por qué nos aferramos a esas cosas? A veces por temor a perder lo que hemos recibido. Por temor a perder lo que hemos recibido. No confiar en Dios. El orgullo. Todas estas cosas están atacando a nuestra vida para no poder avanzar. Ahora, para dejar de aferrarnos a estas cosas, ¿qué debemos hacer? Primero debemos reconocer que Dios, si estamos aferrados a una serie de cosas, materialismo, personas, situaciones, ideas cerradas, lo que primero hay que reconocer es que Dios no está teniendo el primer lugar en nuestra vida. Es que Dios no está, es que usted y yo no está permitiendo que la Biblia, los principios de Dios, esté cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Hermano, ¿sabe por qué más fallamos? ¿Por qué más le fallamos a Dios? Porque nosotros no queremos doblegar nuestra voluntad a Él. No queremos hacer lo que Dios nos pide hacer. Estamos en una serie de estudios ahí en la iglesia aquí, en la hora bíblica, en la escuela dominical, hablando sobre cosmovisión bíblica, es decir, ver e interpretar la vida a través de los ojos de Dios. Y eso es lo que nos falta. Aquí el hombre recibió muchas cosas, pero no vio y no interpretó la vida a través de los lentes, a través de los principios bíblicos. Y eso nos sucede muchas veces. Usted y yo venimos con una mochila cargados con ideas que a través de los años, costumbres, malos hábitos, y a veces llegamos a la vida espiritual y comenzamos a entender algunas cosas, tenemos algunos pincelazos de principios bíblicos, pero no estamos sacando aquellos malos hábitos que hemos acumulado por muchos años. Pero ¿sabe qué? El Señor nos manda a renovar nuestra forma de ver la vida, a sacar eso y colocar los principios bíblicos. Eso nos ayuda. Primero hay que entender, Dios no está en el primer lugar de nuestras vidas cuando estamos aferrándonos a otras cosas. En segundo lugar, debemos preguntarle: Señor, ¿cuánto de mi tiempo, cuánto de mi energía dedico a este objetivo, a esta persona,
¿Y cuánto tiempo dedico aquí? Cómo está su agenda va a determinar o nos va a mostrar en qué lugar está Dios para nosotros. En dónde invierto mi dinero, dónde invierto mi tiempo, dónde invierto aún mi tiempo libre. Eso va a determinar cuán importante es Dios para nosotros. En tercer lugar, debemos admitir que tenemos un ídolo si es que Dios no está en el primer lugar de nuestra vida. Y por último, debemos decididamente colocar todo en el lugar que debe ocupar. Es decir, debemos ordenar nuestras prioridades. Entonces, Mateo 6:24 dice: el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno o amará el otro. Si es cola escocesa, sí te la acepto. No, me gusta la cola escocesa. Entonces, el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. Usted no honra a Dios ni se beneficia teniendo un corazón dividido. No podemos honrar a Dios teniendo nuestro corazón compartido. Ninguna esposa, ningún esposo quiere que su esposa o su esposo le ame la mitad y ame la mitad a otro. Hermano, levante la mano. ¿Cuántos quieren que su esposa le ame a usted y ame a otro hermano de la iglesia? ¿Tú quieres que alguien te ame a la no es algo normal, no es algo natural. Para Dios tampoco. Dios no quiere a veces nosotros decimos, bueno, ya estoy avanzando, ya he dejado un 50% de las cosas pero eso no es lealtad. Dios no, cualquiera de nosotros queremos el 100% de lealtad de nuestra familia. Pero lo mismo Dios. Él quiere el 100%, Él quiere que renunciemos a todo aquello que se interponga entre usted y el Señor. Entonces, para ir terminando rápidamente y no pasarnos en la hora, ¿qué beneficios tenemos al tener una visión correcta, al primero determinar qué cosas están interponiéndose y que no nos permiten ser generosos, o no nos permiten, o somos generosos pero hay cosas que nos están atrapando? Pero ¿cuál será el beneficio para nuestra vida y para nuestra iglesia, de forma personal, de forma colectiva, si nosotros podemos sacar aquellas cosas y tener una vida más dedicada a las cosas de Dios, a las cosas importantes? Primero, el ser generoso o el tener las cosas en correcto lugar, en prioridad, nos permitirá, el ser generoso, abundante en esto, nos permitirá, hace que nos asemejemos más a Dios. Amén. Amén. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios extremado. Jamás alcanzaremos a Dios en la generosidad que Él ha tenido con nosotros. Él envió a su Hijo, Él envió lo mejor, ¿se da cuenta? Entonces, cada vez que nosotros podamos sacar estas cosas que nos impiden y podamos ser más generosos y podamos ser dedicar más tiempo, más recursos, más de nuestra vida a Dios, más nos asemejamos a Dios. La Biblia dice que debemos imitar, debemos ser imitadores como buenos hijos. Además, al poder disfrutar de esto, el ser más generoso en toda nuestra vida, eso nos acerca más a Dios. Jesús dijo, en donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El ser generoso, hermanos, rompe el dominio del materialismo. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas. El ser generoso nos permite colocar en un balance perfecto cómo son las riquezas, las posesiones, porque nos rompe aquello. En el fondo estamos diciendo, Dios, tú eres tan importante para nosotros, más allá del materialismo, tú me ayudas a romper esa mala cadena. El ser generoso también nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Cada vez que vamos practicando más la generosidad con todos nuestros recursos, nuestro tiempo, hermano, Dios va fortaleciendo, usted va a poder ver la mano de Dios a favor nuestro. Fortalece nuestra fe. El ser generoso es una prueba también de nuestra madurez, que estamos creciendo. Si usted es de los que va a pasar la ofrenda, voy a dar esto, y lo está dando con un dolor casi
así sangrando, parece que no está siendo maduro. Usted puede ser obediente, pero no está disfrutando aquello. La persona madura va a estar sufriendo, no porque está dando, sino porque podría dar más, quisiera dar más. Un asunto interesante, el ser generoso, invertir su vida y los recursos que Dios le ha dado, es invertir para la eternidad. Es invertir para la eternidad. Cuando estemos al otro lado del cielo, quizás Dios nos va a permitir ver un poquito cuál fue el fruto de nuestro esfuerzo. Quizás hoy día no nos muestra tanto, nos llenaríamos de orgullo quizás. Pero en el cielo quizás vamos a poder ver cada esfuerzo, cada sacrificio, cada dedicación para aquello. El ser generoso le hará a una persona feliz. ¿Ha visto una persona generosa, triste, amargada? Ya, voy a dar esto, y se va amargado para la casa y no quiere hablar más. Hermano, cuando uno ve personas generosas, ¿sabe qué? Las personas generosas disfrutan, se deleitan en dar y bendecir a otros. Es un deleite. Entonces, el ser generoso a usted le coloca en un lugar de protección. Dios no permitirá que usted tenga ni el menor indicio de autosuficiencia. Eso nos ayuda. ¿Qué pasó con la historia? El hombre tuvo más, se sintió autosuficiente, pensó solo en sí mismo. Cuando usted y yo somos generosos, Dios nos cuida de ser autosuficientes, de ser arrogantes. El ser generoso es un acto de adoración que glorifica a Dios. Hermanos, ustedes son una iglesia ejemplar. No cualquier iglesia en un año y meses ayuda a 20 misioneros, pero aún así podemos siempre mejorar un poquito más. Siempre en el ministerio, en la vida, un poquito más. Siempre podremos mejorar un poquito más. Quiero animarle que usted esté considerando qué cosas están atrapando su corazón, qué cosas están siendo ahí una presa en su vida que no le permiten avanzar más y más. Oremos hoy día y digamos a Dios, ayúdenos a poder sacar esto y a poder vivir libremente para dar mi vida por completo a usted.